en todos los films, inclusive en los documentales, yo he tenido siempre una enorme preocupación de tratar la imagen como si fuera cine, no para la televisión, es cine. Entonces un gran cuidado, una propuesta de lenguaje, una propuesta cinematográfica, una propuesta estética. Hoy vivimos en mediocracias, democracias donde la influencia de la televisión modifica y actúa sobre la vida cotidiana de una manera brutal. La televisión es un lenguaje, es el lenguaje de la palabra, de la información, del tiempo rápido, porque cada segundo vale oro, del plano y contraplano. La imagen no existe en televisión. La imagen más larga es un escenario teatral. Entonces la información es colocar en imagen a alguien que habla. El cine es otra cosa. Pero la televisión influye en el lenguaje del cine. Entonces hay un cine muy televisivo. Yo venía trabajando publicidad y algún documental industrial. Tenía una casa de producción y eso fue lo que me permitió, con absoluta libertad, poder iniciar mi primer largometraje, al margen del sistema. Es decir, sin tener que depender del Instituto Nacional de Cine o de fuentes de producción privada, porque ninguno de ellos hubiera querido producir un film como La Hora de los Hornos. Es más, hubieran creído que yo estaba totalmente loco, porque estábamos en una dictadura, la dictadura del general Onganía. Yo les hablo del año 65-66. Estaba todo prohibido. Todavía existía la censura. Se cortaban los besos. Entonces, yo quería hacer cine después de una gran frustración que yo tuve en la música. Yo me inicié en la música. Yo quería hacer cine, pero hacer cine con la libertad con que un escritor escribe en su casa. La adolescencia que yo tuve enormes inquietudes y pasiones, a tal punto que yo no sabía qué hacer. Me encantaba leer, leía mucha literatura, era un gran lector de poesía, escribía poesía, y me encantaba la música. Y yo estudié piano y composición musical, pero también me encantaba escribir, me gustaba escribir, y el cine me parecía arte supremo, vértice de todas las artes, pero finalmente ese vértice de todas las artes con predominio o con preponderancia del arte visual. El cine de ficción, arte dramático, el movimiento. El cine siempre es arte plástico en movimiento, el cine. Eso es lo que yo pienso, otros piensan otra cosa. Es decir que yo adoré siempre el cine mudo, No, cine mudo, los maestros, Dreyer, Paz, los rusos, Eisenstein, todo aquello. Argentina tenía en aquellos años, los años 40 o 60, se veía todo el cine. Se veía Ladrón de bicicletas de Sica en salas de 1800 lugares. Recordemos que el Ladrón de bicicleta ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Porque cuando uno dice eso, Ladrón de bicicleta, bueno, fue una película muy famosa en su tiempo. Entonces los neorrealistas, el gran cine americano también. Quizás una de las películas que más me impactaron, por supuesto, creo que fueron las grandes obras de Eisenstein y Citizen Kane de Orson Welles. Superior. La síntesis del retrato de un gran personaje contemporáneo. Hoy podríamos hacer, ¿quién sería hoy el equivalente a Citizen Kane?
Hay que hacerlo en cada sociedad, porque son los verdaderos poderes. Vivimos en la sociedad mediática. Aquello me impresionó mucho. Me impresionó mucho el cine italiano, las grandes obras de Visconti, todo aquello, y Fellini, por supuesto. Cuando yo vi la Dolce Vita, creo que salí y no hablé por 2 horas. Increíble. Por un lado era un cineasta que se escapaba de la estructura de causa y efecto, que no inventaba la vida, sino que hacía un fresco de muchos personajes, muy interesante. Ya esa estructura sola me parecía extraordinaria. Pero cada episodio tenía vida en sí mismo, lo cual destruía la idea de que para hacer un film uno tiene que construir una estructura de suspenso a la americana, causa y efecto, no, una mentira. Cuando algo es bueno, uno lo sigue viendo con interés. Es el montaje. La próxima secuencia viene otra historia en paralelo. Pero si es mala, me duermo. Si es buena, me tira adelante. Es el talento de un director. Otra cosa de la Dolce Vita extraordinaria, el lenguaje. Fellini, un maestro del lenguaje, un maestro del plano general, cómo movía a la gente, un maestro en la dirección de los actores, la selección de los actores. Yo lo conocía a Fellini. Fellini agarraba un bloc de papel, hacía así, y al asistente le decía, búscame este personaje. Y era exacto eso. Los diálogos. Grandes personajes, grandes diálogos y una película reveladora. Fue la primera película que en el cine de masas aparecía revelando una realidad poco conocida. Aquello fue un acontecimiento cultural. En Fellini hay una gran imagen, trabajaba con grandes operadores, de Vincenzo Rotundo, grandísimos actores, grandes comediantes, y después un gran sentido del humor, un gran dramaturgo, un hombre de comedia, Fellini. Yo creo que Fellini, el más grande artista contemporáneo del cine. Y que el cine italiano, para Italia el cine italiano del neorrealismo fino a Bertolucci, la última generación, es un momento luminoso de la cultura italiana y también de la cultura europea. Del Renacimiento al cine italiano de después de la guerra, no hay ninguna otra manifestación cultural tan fuerte que haya exportado la vida italiana como lo hizo. Si uno coloca Paisà, ladrón de bicicletas, Uccellini y el Evangelio según San Mateo de Pasolini, El Gattopardo, Rocco y sus hermanos, y las películas de Fellini. La Estrada es un clásico del cine. Todo eso, Amarcord, La Estrada, poesía popular. Pasolini, Fellini, poesía popular, pero grandes artistas visuales. El comienzo del Evangelio según San Mateo, con la Virgen mirando a cámara. Hay que elegir esa Virgen, ¿me entiendes? No es la Virgen de los íconos de la iglesia, es otro rostro. De la misma manera que Salomé, cuando aparece Salomé, que es una pequeña adolescente, tierna, inocente y baila. ¿Y qué quieres? La cabeza de San Juan. Son grandes ideas. Siempre he amado el cine que le da predominio a la imagen. Todas estas películas, uno recuerda imágenes. Son películas que emocionan. Pero no que emociona por la violencia y el suspenso
y la guerra o el asesinato, que es el cine americano. Emociona porque saca fuera conflictos y situaciones humanas que te emocionan. Cuando hay una gran obra o una obra reveladora, la gente corre para verla. Lo que es difícil es hacer obras reveladoras de una realidad. ¿Qué quiere decir reveladora? Que descubre. Yo creo que el cine debe descubrir una realidad. Sea la intimidad, el dolor, la utopía, el sueño de un personaje o el conflicto de varios personajes, revelarlos. No ficcionarlos, revelarlos. Yo creo que la revelación de un tema o de una realidad se puede hacer en todos los lenguajes. El cine no es solo el cine de ficción o el cine de testimonio o el cine de animación. El cine es una manera de expresar el mundo, es una manera de escribir, es un lenguaje en sí mismo. Creo que es muy negativo pensar que el cine... No, para el público en general, el cine es el cine de ficción, es ir a una sala de cine, está ligado a los stars, y está ligado al cine narrativo, y está ligado a la estructura de causa y efecto. Es un disparate. No es un disparate, pero se ha habituado el público a esto. Es decir, el cine como heredero de las artes del espectáculo. Heredero entre la narrativa, el arte dramático, las artes escénicas y el arte plástico. Entonces, esa tradición, antes era el teatro de ópera o el teatro, y ahora es el cine. Entonces, todavía existen las salas de cine. No se sabe hasta cuándo. Pero el cine no es solamente eso. El cine puede liberarse de cualquier condicionamiento literario y temático.